Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perrito, perfecto. Ya, buenísimo. Mira, esta es la tarea 4. Entiendo que es un poco densa la materia. De hecho, esta parte del curso ya es como mi parte menos favorita. Igual cacho, pero no cacho tanto como la otra materia. Entonces ahí igual voy a intentar ayudar en lo que pueda. Y bueno, me puedes escribir si es que no entiendes alguna cosa que no veamos ahora, ¿ya? Pero igual no me gusta mucho esta parte, entonces te entiendo igual. Igual son como dos clases de esto, pero esto sí o sí les va a entrar en la prueba, porque nosotros el año pasado alcanzamos a ver más de hidrología, entonces esto como que entró un poquito, así entró en las tareas, pero no entró en la prueba. Pero esta vez están como un poco salados porque les va a tocar sí o sí esto en la prueba. Sí, pues el profe nos dijo hoy día que la prueba iba a ser de esta wea, literal. Sí, sí, entonces, pucha, el latero, pero bueno, es lo que toca. Ya, entonces nos vamos a basar principalmente en la tarea 4 y nos vamos a basar también en el contenido de la clase 15. Ya, la clase 14 igual sirve un poco, pero no tanto. La clase 15 es la que más sirve para hacer la tarea y estudiar, generalmente. Ya, entonces partamos. Vamos a ver primero el software y después vamos a ver el problema 3. Ya, este es el que vamos a resolver, eh, un ejercicio muy parecido a este. ¿Ya? El problema 2 es un poco más simple, es como seguir los pasos de la clase 15, igual podemos verlo después. Esta parte de acá, o sea, el problema 1 y el problema 2, yo no lo hice para la ayudantía, pero igual podemos ir viendo la clase 15 y podemos ir resolviéndolo si es que sirve. Dale, dale. Y entonces el problema 3 dice lo siguiente: haga un análisis de frecuencia empírico utilizando la posición de ploteo Weibull, que es esta, m partido en n+1. Y grafique la función de probabilidad acumulada empírica. Compare gráficamente esta función con la correspondiente a cada una de las funciones ajustadas en el problema 2. Y entonces, ¿cuáles son las funciones que ajustan en el problema 2? Son las siguientes, mira. Normal, log normal, gamma, eh, gamma 2, espérate, gamma 2 parámetros, gamma 3 parámetros, Gumbel, log Pearson y bueno, eso. Eh, ¿Y qué más? En la 1, bueno, es un poco más simple. Tienes que graficar los caudales promedio. Esto es como graficar cosas que ya están dadas. O sea, sacar un promedio en Excel es facilito. Igual la media, la variancia, esas cosas de Excel te lo entrega al tiro nomás. Después del histograma es darse la lata de hacer como rangos dentro de los datos. Y lo mismo para el histograma de frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve eso? Eso te puede servir quizás para la prueba, no sé, no estoy seguro, pero para esto de acá, mira. En esta parte de acá, por ejemplo, tú puedes sacar datos que te den de, por ejemplo, cuántos milímetros caen en un sector al año. Entonces tú vas haciendo distintos rangos. Por ejemplo, en Santiago llovieron de 250 a 300 milímetros. Entonces la frecuencia de eso, la ocurrencia de eso es 0,034. Y así para el resto. Y ahí te puedes armar un histograma de frecuencias relativas, ¿ya? Y con eso puedes hacer la frecuencia acumulada, que es sumar, si te fijas, es ir sumando esos mismos datos, los vas sumando hasta que llegas a la probabilidad de 1. ¿Ya? Estas son las probabilidades de que se dé esta ocurrencia de acá, si te das cuenta. ¿Cómo lo hacen los intervalos ahí? ¿En base a qué criterio o da lo mismo? Eso da lo mismo, o sea, mientras los intervalos sean más chicos, obviamente vas a tener mayor precisión, ¿ya? ¿Y para qué sirve todo esto? Para hacer un f de x empírico. Entonces, con esto podrías hacer como un gráfico que te enseñe los milímetros llovidos, por ejemplo, y la probabilidad de que ocurra eso, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es el análisis de frecuencia, que es esta parte de acá, que normalmente se ocupa un ajuste Weibull, que es este de acá.
m de x partido en n más 1. Vamos a ver qué significa esa cosa en un segundo más. Y puedes ir viendo que para distintas ecuaciones o para distintos ajustes vas a tener distintas funciones de probabilidad, que son estas de acá. Y vas a tener que hacer distintos ajustes para, por ejemplo, la media y la varianza, ¿ya? Si tú ocupas, por ejemplo, la distribución log normal, entonces tú no puedes ocupar en la fórmula de Excel, no puedes ocupar la media y la varianza normal. Vas a tener que ocupar una que esté modificada. ¿Y cómo se modifica? Se modifica con el mismo parámetro de la media y de la desviación estándar común y corriente, la que conocemos, pero modificándolo con esta ecuación de acá. Por ejemplo, la desviación estándar tienes que aplicarle el logaritmo de 1 más la desviación estándar original, partido en la media original. Por media original me refiero a la común y corriente. Y con eso puedes calcular la desviación estándar modificada, ¿ya? Y para la media, simplemente tienes que hacer el logaritmo del promedio común y corriente, menos esta de acá, el sigma i, que sería como la desviación estándar modificada, partida en 2. Entonces, ese es el ajuste que hay que hacer. Después, por ejemplo, para la gama, lo que hay que hacer es calcular unos parámetros. Ya tú puedes ocupar igual acá. No, de hecho, la desviación estándar y la media no te piden directamente, sino que estos parámetros de aquí, el alfa y el beta, contienen esos parámetros. Entonces, alfa se define como esto, la desviación estándar partido en el promedio, y beta es el cuadrado del cociente de la media partido en la desviación estándar, ¿ya? Igual, bueno, eso puedes estudiarlo tú y vas a ver que tampoco es tan difícil. Vamos a aplicar esos conceptos ahora, pero ya, perfecto. Y bueno, lo que deberíamos tener como consecuencia debería ser esto de acá. Estas curvitas que parecen una S, ¿ya? Si te fijas, ahí está lo mismo. Ya, entonces vámonos a lo que hay que hacer para la tarea. Algo muy similar. No vamos a hacer lo mismo porque no vamos a utilizar caudales, sino que vamos a usar precipitaciones. Si te fijas en la tarea, lo que se pide es trabajar con caudales, ¿ya? Entonces tienes que utilizar los datos de los fluviómetros, no de los pluviógrafos, que son los que se utilizan para precipitaciones. Mira, aquí dice grafique la curva de caudales promedio, ¿ya? El profe me dijo que no haga explícitamente los caudales para hacerlo un poco distinto y que no quede tan fácil la tarea. Bueno, ya vamos al Excel de la tarea y vamos a la página que es esta de acá, de donde tú puedes sacar todos los datos de varias cuencas de Chile, y hay que tener cuidado con qué estación ocupas, porque en distintas estaciones se dejaron de tomar datos de repente, o de repente son más nuevas. Entonces sabemos que para que una muestra sea significativa, para que se ajuste bien a las distintas funciones de probabilidad, tenemos que tener al menos 32 o más datos, ¿ya? De 30 en arriba, de 30 para arriba estamos ok, ¿ya? Normalmente esa es la convención en probabilidad y estadística, no sé si te acuerdas. De 30 para arriba significa que estamos bien. 30 muestras, ¿ya? Entonces cliqueo ahí en ese link que está dentro de la tarea, y mucha que está medio mal en mi internet, pero ahí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Entonces, ¿qué te recomiendo a ti? Ándate a lugares donde tú veas que, por ejemplo, puede ser de relevancia tener datos de ríos, ¿ya? Por ejemplo, en Santiago, lo más probable es que, como es la capital y hay que tener todos los datos ordenados dentro de la capital, sabemos que es más ordenadito. Santiago es más tecnológico también, entonces probablemente las estaciones que estén cercanas a Santiago
van a tener los datos, ¿ya? Y después, por ejemplo, en el campo, donde veas que hay como sectores que sean rurales, pero que sean agricultores, esos igual son buenos porque a la gente le interesa que funcionen bien esas estaciones para poder utilizarlas para riego, bueno, para lo que sirve para agricultura, po, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy en el campo haciendo mi pasantía donde hay sequía, po, aquí en Petorca, ¿ya? Y de hecho me estoy quedando justo aquí en Hierro Viejo. Entonces es un pueblo súper chico, así como de 10.000 habitantes o menos, mucho menos que eso, no estoy seguro, ¿ya? Entonces en este río, por ejemplo, antes pasaba un caudal y bueno, ahora pasa casi nada, ¿ya? Igual es medio famoso este sector de Petorca por la sequía, po, ¿ya? Entonces yo dije, pucha, en este pueblito, ¿cómo va a haber datos, no? Y de 30 años que te piden. Pero sorpresivamente el anterior año cuando yo hice la tarea, así me fui a esta cosa y tenían todos los datos. Y eso es porque es una zona donde hay agricultura de palta, ¿ya? Entonces la gente igual se preocupa de que esas estaciones estén bien. Ya, entonces esa es la que yo voy a utilizar para el ejemplo de hoy día. Tú puedes utilizar cualquiera. Y lo que tienes que hacer es cliquear en ese puntito. Y mira, aquí te va a dar dando los datos acá. Por ejemplo, caudal diario en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y aquí puedes ir ajustando también las fechas. Y aquí te puedes dar una idea general de si esta es una buena estación o si es una mala estación. Por ejemplo, para caudales, no sé si sería tan bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que en este río ya no corre mucha agua. Y de hecho, este río corría más en los periodos de invierno. De hecho, en verano, incluso cuando pasaba bastante agua, en verano este río igual se secaba, ¿ya? Depende de los ríos igual de Chile, si es que son estacionales o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este no me parecería un muy buen ejemplo para hacer caudales, pero vamos a hacer precipitaciones. Por ejemplo, podemos ir a otras estaciones y ver cuál sería bueno, por ejemplo, para la tarea. Uno que sabemos que pueda pasar bastante caudal a través de los años. Podemos irnos al sur, yo creo que ahí debe haber hartos. Y en un sector más o menos agrícola como Temuco, por ejemplo, podemos ir ahí. Ahí fíjate, este de acá. Ya fíjate que ese igual tiene hartos datos, po. Igual sabemos que cerca de Temuco hay bastantes plantaciones de todo, po. Ahí se planta bastantes frutales. Entonces, si te das cuenta, aquí en esta tablita de aquí puedes ver que desde 1980 en adelante se tiene un registro bastante bueno. Bueno, aquí entre medio podemos ver que en 2015 hay como una pérdida de datos, o no tengo idea qué pasó ahí. Entonces podrías analizar si quieres descargar o no, porque si no te va a tocar descargar caleta de datos para cachar si son buenos o no son buenos, ¿ya? Entonces, este gráfico de acá lo que te da es una vista previa si son datos buenos o si son datos malos, ¿ya? Y bueno, lo que puedes hacer aquí en esta tabla de la izquierda es ir cambiando los parámetros también. Como te dije yo, voy a trabajar con precipitación para este caso y puedes ir cambiando, por ejemplo, los parámetros aquí. Si yo quiero los datos de precipitación, fíjate que ahí igual están bastante buenos, están completitos, ¿no? De 1980 hasta 2020. De hecho, un poco antes igual creo que hay. Y bueno, puedes ver igual para otros datos de evapotranspiración, que igual vamos a ocuparlo más adelante en el curso. Bueno, entonces vámonos al que iba a tomar yo, que es este de Hierro Viejo, que es, bueno, mucho más arriba, por acá. San Felipe, un poquito más arriba, creo. Ahí está. Vamos a la estación de Hierro Viejo. Entonces, fíjate que igual para precipitaciones igual tienen datos bastante completos aquí en Hierro Viejo.
no se ve ninguna discontinuidad acá en los datos, entonces lo mejor que haría yo es agarrar este de acá y lo voy a descargar. ¿Ya? Para hacer eso, te vas acá y algo súper importante aquí, igual que puedes ir cambiando, es los datos mensuales. Fíjate que cambió el gráfico ahí. Anuales también. Puedes ir viendo esa información también. Ya, para la tarea, por ejemplo, se piden datos mensuales, entonces me interesaría ver, por ejemplo, si están completos los datos por mes. ¿Ya? Aquí, si están completos por mes, pueden haber otras estaciones que se hayan abandonado en el proceso de recopilación de información y que, bueno, tengan una discontinuidad bastante grande. Bueno, ¿qué se pide aquí en la tarea? Se pide, mira, que tenga al menos 25 años de datos. ¿Ya? Entonces necesitamos 25 años de datos y al menos 300 meses de datos. ¿Ya? 25 años corresponden a 300 meses. ¿Ya? Entonces aquí sabemos que andamos más o menos bien porque tenemos casi 30 años de datos. Y para descargar los datos, lo que tienes que hacer aquí es descargar los datos de la cuenca. Si tú haces este de el completa, vas a descargar un archivo de 700 megabytes que tiene los archivos. No estoy seguro si de toda esta cuenca de acá, o sea, por ejemplo, de la estación de Hierro Viejo, de acá de Chincolco, creo que es acá. Bueno, no estoy seguro. Bueno, de hartos lugares, o si es de todo Chile, ¿ya? Entonces ahí te vas a confundir con la información. Entonces, lo que les recomiendo a los que estén viendo esto y a ti es que descarguen los de la cuenca. Ya, entonces le damos clic ahí y fíjate, ahí se me descargó el archivo. Es un archivo zip. Y lo voy a abrir. Si es que quiere abrirse. Ya. Y fíjate, aquí tienes hartos datos. Voy a ir explicando algunos que son importantes. El polígono es el polígono que uno dibuja en Google Earth para definir la cuenca. Fíjate que aquí está marcada con amarillo el polígono que se dibujó para la cuenca. ¿Ya? Entonces, todos los ríos que bajan por ahí son considerados dentro de este polígono que está marcado ahí con azul y amarillo. Entonces, ese es el polígono y se te da esos datos en forma vectorial. Uy, disculpa. En forma vectorial aquí en el polígono. De hecho, lo puedes abrir en AutoCAD o en otros. Ya, y aquí hay bastantes datos igual que pueden servir. Por ejemplo, el que les puede servir para la tarea es uno de estos. Q es caudal. ¿Ya? Sabemos que Q es caudal. Entonces puedes descargar los datos, por ejemplo, los metros cúbicos por día, los metros cúbicos por mes, los milímetros por día, o sea, el caudal en milímetros en vez de en metros cúbicos sobre segundo, así. ¿Ya? Lo que me va a servir a mí es la precipitación por mes. Nosotros vamos a hacer un análisis de precipitaciones por mes. Entonces sería este de acá, Precip, que es de precipitación. Después el CR2 MET es como meteorológico, o sea, son datos meteorológicos. Aquí te debería indicar ya más o menos que es de precipitaciones. Y MON es de month, que sería mes. ¿Ya? Aquí igual, acá day, month, y bueno, creo que hay unos de año también. Sí, year, mira ahí. Entonces me voy a ir al que te dije, el de CR2, Met Month. Igual lo puedes hacer por días. Uy, chuta. Tengo que cambiarle el nombre porque tengo un archivo que se llama igual. Nosotros tendríamos que hacerlo con caudales finalmente. Sí, pues. Ah. Déjame copiar este quizás. Y lo voy a poner acá. Eh, y déjame cambiarle el nombre.
Ya, ahí sí vamos a poder abrirlo para que veamos cómo vienen ordenados los datos. Ya, fíjate que aquí depende del computador que tú tengas, porque ya me acuerdo que cuando estudiamos esto con el profe en clases en las ayudantías pasadas, ya, algo súper importante aquí, mira, el Excel ya te arroja un warning, porque esto está en texto, ¿ya? Está Sí, en sí, nos dijo hoy día. CSV Nos dijo hoy delimitado. día. Tenéis que irte ahí a los datos, algo así, datos y separar las comidas, ¿o no? Algo así. Sí, pues sí, sí, sí. Ah, ya, bueno, sí sabes. Bueno, pero voy a explicarlo igual para la gente que vea esto. Primero lo que hay que hacer es guardar esto como libro de Excel, ¿ya? Entonces lo guardamos y después esto está en puro texto separado por comas, como bien dijo ahí Teao. Entonces lo que hay que hacer para cambiar esto de acá es lo siguiente, es irnos, seleccionar primero todos los datos, que sería una sola columna acá, irnos a datos y aquí tenemos la opción, dependiendo en qué idioma tengan el programa, uy, se me selecciona todo, ah, no, ahí está, y poner texto en columnas, ¿ya? Aquí déjenlo tal y como está en delimitados, le ponen siguiente y bueno, aquí yo lo tenía seleccionado, pero normalmente solo sale tabulación, le ponen aquí coma, ¿ya? Y fíjense que aquí les da una vista previa de cómo van a aparecer los datos y nos los va a separar, cada coma la va a separar en una columna distinta. Roberto, no sé si soy yo o no, pero parece que se quedó pegado tu pantalla. Ah, ya, ¿dónde se quedó? Se quedó pegada cuando tenía ahí el archivo abierto. O sea, cuando empezaste a guardarlo como de CSV, lo manipulaste. Pero ahí como que se quedó pegado. No sé por qué. Ah, ya, ya. A ver, déjame. Ah, tienes toda la razón. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí. Ya, buenísima. Entonces, estos datos, como les había dicho recién, vienen en formato texto y están separados por comas, ¿ya? Entonces, para pasar toda esta columna y que nos sirva para graficar, lo que vamos a hacer es agarrar todos estos datos y vamos a ir a datos aquí arriba y vamos a darle a texto en columnas, ¿ya? Aquí le dejan en delimitados, le dan siguiente y aquí tienen que seleccionar esta opción que es coma. Y ahí les da una vista previa de cómo se van a separar las columnas. Ahí le dan a finalizar y fíjense que nos separó todos los datos. Ahí está el año. Aquí voy a borrar esto de acá y voy a poner aquí año, este del mes y este del día. Ya, fíjense que esto es súper importante, que si nosotros descargamos datos mensuales, el día siempre va a ser el primero de cada mes. ¿Por qué? Porque el primero de cada mes se mide el promedio de precipitaciones, por ejemplo. No obstante, si nosotros llegásemos a tener, por ejemplo, datos que son diarios, o sea, precipitaciones diarias, entonces aquí tendríamos, ¿no es cierto?, el día 1, el día 2, el día 3, así hasta el día 30 o 31, dependiendo del mes, ¿no? Entonces, fíjense que igual está un poco desordenada esta información y lo que vamos a hacer a continuación es ordenarla un poco, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, en este caso no es tan complicado o no es tan importante lo que voy a hacer ahora, pero si es que ustedes tuviesen datos por día, entonces sí sería importante hacer esto que voy a hacer. Igual, cuando lo haga ahora, igual les va a quedar súper más ordenado. Entonces, lo que yo quiero saber es las precipitaciones por mes, ¿ya? Entonces, aquí está un poco desordenado y lo que voy a hacer yo es ir poniendo los años aquí, 1979, la información. Y bueno, antes de eso, se me olvidó decir que hay que darle una luqueada primero a la información, a ver si hay datos que faltan. Ya, estos ceros, fíjate aquí, por ejemplo, estos ceros de aquí no significa que no haya datos, sino que efectivamente ese mes del año no llovió. Entonces, no se preocupen por eso, ¿ya? Fíjense que igual es diciembre, estamos como en meses de verano. No hay problema que esos meses no haya llovido ni un milímetro.
Donde sé si no van a haber datos es cuando aparezca el NA. Ya, fíjense que estos datos están muy completos, pero si es que aquí de repente le saliera un N sub A, lo que yo haría es descartar todo el año, ya, porque igual si es que yo tomo los otros meses, me va a afectar la información, ya. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en 1999 tuviese datos faltantes de marzo a julio, yo lo que haría directamente es eliminar todos los datos del año, ¿ya? Porque no puedo tomar solo los datos de enero a febrero y después los de julio digo, ah, bueno, eso no los ocupo. No, pues hay que eliminar todo el año, ¿ya? Espero se entienda eso. Es como lógico igual. Fíjense que, bueno, estos datos están bastante completos y hay que llegar al 2020 cuando de la pandemia, si te das cuenta, ahí el 5 de mayo, ahí se dejaron de tomar datos, porque, bueno, bastante de estas cosas igual son gente que va a medir esto todos los días. Entonces aquí la gente de Hierro Viejo fue bastante constante hasta el 2020 que llegó la pandemia. Entonces estos datos de acá, por ejemplo, yo no los utilizaría, no utilizaría ningún dato de 2020. Entonces, vámonos a lo que estaba haciendo recién. Oye, me salió conexión inestable, ¿se escucha bien? ¿Aló? todo bien, va bien, súper. Ah, ya, buenísimo. Ya, entonces aquí pongo 1979, 1980, así hasta el año 2019, porque sé que en el 2020 quedó la embarrada y no tengo datos buenos. Uy, me pasé. 2019. Ya, y ahora para las columnas voy a ir poniendo, voy a ir poniendo los meses del año. Entonces ahí iría enero, febrero, marzo, así hasta el mes 12, que es diciembre. Ya, y aquí está el truco de cómo voy a ordenar estos datos. Es utilizando una función que, bueno, en inglés igual se puede llamar distinto, pero pueden buscar la traducción si tienen el Excel en inglés. Es sumar punto sí, punto conjunto. ¿Ya? Creo que en inglés se llama SUMIF, si no me equivoco. Entonces aquí tenemos los parámetros. Fíjate que Excel igual nos da como un hint de qué es lo que tenemos que utilizar. ¿Ya? Entonces dice rango de suma, rango de criterios y el criterio. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Yo lo que voy a hacer acá, el rango de suma es las cosas que yo quiero sumar. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero sumar acá son las precipitaciones. Ya te vas a dar cuenta por qué. Entonces, para elegir toda la columna de precipitaciones, voy a darle clic a donde están las letras, el A, B, C, D, y así selecciono toda la columna. Entonces, ahí está toda esa columna de ahí. Después del rango de criterios, ya les voy a explicar qué significa esto, sería el año, ¿ya? Entonces voy a elegir todo el rango y un rango significa toda una columna. Y después del criterio, le voy a dar aquí el año que estoy analizando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? No, espérate, primero voy a completar toda la información y les voy a explicar en su totalidad, porque quizás si lo hago con el mes o con el año no se va a entender. Tenemos que ocupar ambos criterios. Lo siguiente que yo voy a hacer, esta es una condición que yo le di. Voy a utilizar el año para hacer un análisis. Después también voy a utilizar el mes para hacer un análisis. Entonces, para hacer el mes, voy a tener que volver a hacer un rango de criterios. Fíjate que aquí el Excel ya me empieza a tirar un hint. Rango de criterios 2 y criterio 2. Entonces, mi siguiente rango de criterios va a ser la columna de meses. ¿Ya? Y el criterio va a ser el mes en el que estoy parado, enero, en este caso. ¿Ya? Y algo súper importante es que tenemos que dejar esto fijo, ¿ya? Entonces ponemos F4 en todas estas cositas para dejarlas fijas.
¿Ya? ¿Y qué hice con eso? ¿Y para qué hice eso? La lógica es la siguiente, ¿ya? Si es que yo estoy en el año 1979, eso es lo que significa esto de acá, el rango de criterios. Yo busco en toda esta columna de años, busco el año 1979, 80, así hasta el 2020, y veo cuáles son iguales a 1979, ¿ya? Ese es el criterio. El rango de criterios es donde busca Excel la información. El criterio es el criterio que yo le voy a dar. Tiene que ser igual a esto, ¿ya? Después, en el mes, yo busco todos los meses y yo quiero saber el mes de enero, ¿ya? Entonces busco en todos los meses, eso significa rango de criterios. Entonces selecciono toda la columna y busco el que es en el que estoy parado. En el que estoy parado es enero, ¿ya? ¿Y para qué hago eso? Es, por ejemplo, si yo tuviese datos que son diarios. ¿Y qué hago con esto? Voy a sumar todas las precipitaciones diarias en el año 1979 en enero, ¿ya? Si les piden, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Necesito cuánto cayó en marzo de 1983, ¿ya? Entonces yo haría eso. Aquí estaría la información, ¿ya? Se sumarían todos los días del mes correspondiente al año correspondiente. ¿Entendió algo, no? No, sí, bien, bien, bien. Bien. Bueno, ya. Y lo siguiente que hay que hacer simplemente es arrastrar esta cosita hacia abajo y quedó la embarrada, no sé por qué. Déjame ver. Esto siempre pasa. Déjame ver que tengo aquí uno igualito. Hay uno que tenéis que dejar suelto para que corra. Sí, 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 déjame ver cuál era. Déjame ver cuál era. No, mira que acá tengo todos fijos. Qué raro. Recién me pasó lo mismo. Creo que el G3 puede ser, ¿o no? Espérate. Recién me pasó lo mismo, la misma cosa y como que se arregló solo después. Pero déjame ver. El que yo estoy utilizando es este de acá. Déjame ver si lo corro hacia el lado. No. Dame un segundito. Deja revisar algo. Ah, sí, sí puede ser este de acá. Déjame ver. Este de aquí es el mes. Y este de aquí es... Déjame ver esto. Chuta, ya me confundí cuál era este. A ver, quitemos este de acá. No, ahora mismo. En 1980 hubo 5,19. Ahí parece que está bien. Déjame revisar acá. En febrero de 1979 no hubo cero. Entonces, bueno, quizás el I2 también tengo que no dejarlo fijo. Déjame ver ahí. No, tampoco. No, porque no lo dejaste fijo.
Ahí sí. No, ahí sí. Qué raro. A ver, déjame ver. Pero para abajo funciona. Déjame ver. Si lo hago así. No. Sorry, dame un segundo para ver qué onda. Ah, no, tranquilo, sí. Nada está apurado, sí, tranquilo. Sí, es raro porque recién me pasó lo mismo con la otra tabla que hice. Pero no caché por qué. Ujú. Ya, ese va a la izquierda y el otro va al medio. Este va a la izquierda y ese va al medio. Y este va al medio. A ver si funciona. Ya, no tengo idea cuál es la lógica del Excel acá, pero lo que hay que hacer es el valor este de H3, hay que dejar el signo peso a la izquierda y después el signo peso para el otro criterio, que sería el criterio de mes, hay que dejarlo al centro. Y ahí sí me deja los datos ordenados. Ahora déjame revisar que calcen, por lo menos para el año 1979 si me calzan. Vamos para el año 1980. Para el año 1980, enero 5, febrero 18, Sí, está ahí. marzo, sí está bien. Ya, bueno, ese era el error que tenía, que no les pase a ustedes. Este a la izquierda y este al centro. ¿Ya? Todos los demás fijos normalitos. Entonces lo siguiente que hay que hacer es arrastrar toda esta cosa nomás hacia abajo y hacia los lados. Parece que ahí son 12. Sí. Y esto lo borramos. Entonces ahí tenemos igual la información un poquito más ordenada. Ya. Entonces lo siguiente que vamos a hacer en la ayudantía es analizar, vamos a hacer este análisis de frecuencias que se menciona aquí en la tarea 4. ¿Ya? Hago un análisis de frecuencia empírico utilizando la posición de ploteo de Weibull. ¿Ya? Para hacer eso yo necesito los datos ordenaditos y bueno, según la pregunta, yo voy a elegir ciertos datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué pasa en julio de todos los años. ¿Ya? Voy a analizar julio. Y eso sería mes 6. ¿Ya? Entonces, si es que yo quiero analizar julio, qué pasa en julio con las precipitaciones, entonces yo le hago control C, copio la información acá y la pego, pego los valores numéricos. Después, para ordenar esta información, yo quiero ordenarla de manera ascendente para que me queden bien las precipitaciones. Entonces, para hacer eso, simplemente hay una opción que es ordenar de menor a mayor, acá. Ustedes hacen eso y les deja las precipitaciones ordenaditas, ¿ya? De las más chicas en ciertos años a la más grande que es de 400 milímetros, ¿ya? Lo siguiente que hay que hacer es ir enumerando todos estos datos, ¿ya? Entonces, para hacer eso, necesitamos ver cuál es la posición M o cuál es el dato M y cuál es el dato N que se refiere acá en el ploteo de Weibull.
¿ya? Entonces, si mal no recuerdo, déjame ver acá. Sí. M se refiere al número de iteración y N se refiere al número de datos total que tengo de información. ¿Ya? Entonces aquí si pongo M, voy a poner el número de iteración. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al último dato. Y llegamos al dato número 41, ¿ya? Entonces, el M, que sería el número de datos totales, se refiere a este número de acá, que es 41. Tenemos 41 datos para... Dime, Vaquero, la columna de la derecha que era la suma de este de acá. No la columna de simplemente la derecha. esta de acá. Esa, ¿sí? No, ese simplemente son las precipitaciones que ocurrieron en julio. Mira, en Ah, todo. 1979 no cayó agua, en 1980, 44, ¿ya? Y Ya, lo que porque yo, esto nomás. y lo que yo hice para ordenar estos datos fue ordenarlos de menor a mayor, ¿ya? Perfecto. Ya, igual según lo que ustedes les pregunten, por ejemplo, pueden preguntarles, en vez de meses, les pueden preguntar años, o yo que sé, una cosa así. Puede ser distinto. Ya, entonces lo que nos dicen en el planteo de Weibull es que las probabilidades van a ser modeladas de la siguiente manera, ¿ya? M partido en n más 1, ¿ya? Y si te fijas, eso está explícitamente en la tarea. Entonces lo que hay que hacer aquí simplemente es ir calculando este valor m partido en n más 1. Y ya te voy a decir más o menos lo que yo entiendo por esto de acá, ¿ya? Entonces aquí voy a poner, fíjate, m partido en n más 1, ¿no es cierto? Entonces el n sabemos que es este de acá, y este m sabemos que va a ser fijo, porque es el número de datos totales. Entonces lo vamos a fijar ahí con F4 y le vamos a agregar un 1. Y vamos a cambiar esto a probabilidad, porcentaje. ¿Ya? Vamos a arrastrar esto de acá y esto nos va a tirar las probabilidades según el ploteo de Weibull, ¿no? Entonces lo que yo entiendo por esto, puede que esté malo lo que estoy diciendo, es lo siguiente, que por ejemplo, que lluevan menos de 400 milímetros, tienes un 98% de probabilidad según el ajuste de Weibull, ¿ya? Que lluevan menos de 266 milímetros, un 95% y así. Y lo vas separando por tramos. Es como las funciones de probabilidad, no sé si se acuerdan de eso. Función de densidad. Esto de acá. Es como hacer este ajuste, pero asumir de que estás utilizando un gráfico de Weibull. Y esto se utiliza para calcular estas probabilidades que están acá, ¿ya? Y eso se les dice explícitamente acá, utilizando la posición de ploteo de Weibull. Por ejemplo, esta sería la posición de ploteo de una función normal. Ya, una vez teniendo esas probabilidades, lo que vamos a hacer es hacer distintos ajustes o ver la frecuencia acumulada para distintos ajustes, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer en cada caso es distinto, ¿ya? Entonces vamos a tener que ir al PPT de la clase 15 y ver qué necesitamos para cada ajuste. Antes de eso veamos qué ajustes tenemos en la tarea. En este caso vamos a hacer 3 nomás para no alargarnos mucho. Aquí se nos pide en la tarea hacer la distribución normal, la distribución log normal,
la gama de 2 parámetros, la gama de 3 parámetros, la Gumbel, log Pearson. Ya vamos a hacer algunas de esas. Y después vamos a hacer un análisis extra. Fíjate aquí que para la distribución normal, lo único que yo necesito es la media y la varianza, ¿ya? Después tenemos la función de probabilidad y otras cosas extra. No estamos, ojo que no estamos utilizando la distribución normal estándar, sino la distribución normal hacia secas. Entonces no tenemos que hacer ningún arreglo. Lo único que necesito para esta función es el promedio y la desviación estándar, ¿ya? Y si nosotros nos vamos al Excel, eso es exactamente el hint que nos va a dar Excel cuando calculemos las precipitaciones, ¿ya? Entonces aquí voy a poner las precipitaciones de la función normal y obviamente esto está en milímetros. Espérate un segundo, que justo me quedó la barra del zoom por ahí, milímetros. Y para calcular la precipitación utilizando una función normal, yo voy a utilizar lo siguiente. Inverso de, espérate, int punto, no, no, ahí sí. Entonces la inversa de la función normal. Fíjense que ahí igual tenemos la estándar, pero no, en este caso estamos usando la normal. Y ojo que según su versión de Excel les va a pedir si es acumulativa o si no es acumulativa. Si es que ustedes tienen la versión de Excel anterior, entonces pónganle verdadero, porque si es acumulativa esta función de acá. En el Excel que yo tengo por defecto me da la distribución acumulativa, entonces no tengo que poner ese parámetro. Ya, entonces fíjense que aquí nos van a dar los hints de lo que necesito. Necesito la probabilidad, la media y la desviación estándar. Ya, lo mismo que vimos en el PPT. Aquí vemos que no tenemos los datos de probabilidad, perdón, de media y distribución o desviación estándar, perdón. Entonces tenemos que calcularlo. Entonces vamos a poner media ahí y desviación. La media sabemos que simplemente es el promedio de todos estos datos que están acá. Y después la desviación estándar podemos calcularla con desbest. Ya, fíjate ahí, tenemos una media de 78, una desviación estándar de 79. Y con eso, ahora sí puedo aplicar la función normal. Ponemos la inversa de la función normal y vamos a ir poniendo los parámetros. Entonces la probabilidad es esta de acá. Después vamos a poner el dato de la media. Y aquí lo vamos a fijar porque sabemos que vamos a ocupar la misma media para todos los datos. Y después la desviación estándar que nuevamente tenemos que fijarla porque vamos a ocupar la misma para todos los datos. F4. Y voy a arrastrar esto hasta abajo. Y lo que yo puedo hacer aquí directamente es ir comparando los datos empíricos que tengo y las distribuciones, cómo se ajustan. Entonces, por ejemplo, para precipitaciones bastante pequeñas, por ejemplo, de 8 milímetros, una cosa así, aquí le voy a poner precipitaciones. PP significa precipitaciones. Entonces, para precipitaciones pequeñas, cosas así, igual no se ajusta también esto, mira. Tenemos precipitaciones negativas, entonces no tiene mucho sentido eso. Después nos vamos acercando a valores que van conversando un poco mejor con la función. Fíjate, tenemos 21 y 20, 30 y 27. Y después al final, igual se nos va un poco, se nos explota un poco la función. Tenemos igual diferencias bastante considerables. Perdón, 140 aquí y 171 acá. Ya igual tenemos diferencias bastante grandes.
Ya, y eso es indicativo de que quizás esta función no se ajusta tan bien a los datos que yo tengo. Entonces tengo que buscar los datos que mejor se ajusten a mis precipitaciones. Entonces vamos a ir utilizando otras. Vamos a utilizar la log normal también, que, espérate un Aquí rato. la primera que sacamos, ¿cuál era? La última columna que sacamos. La que recién sacamos es las precipitaciones utilizando el ajuste de la distribución normal. Perfecto. ¿Ya? Entonces la siguiente que vamos a utilizar, dame un segundo, va a ser la log normal. ¿Ya? Y déjame irme a este de acá. Entonces vamos a poner log normal. Y para esta sí tenemos que hacer ajustes, po. Sí, pues para esto tenemos que hacer ajustes sí o sí. Y los ajustes que tenemos que hacer son estos de acá, los que vimos en el PPT de las clases. Clase 15, ¿no? Gamma tampoco. Log normal, ahí está, mira. Uy, ¿dónde está? Creo que me pasé. Distribución normal. Log normal. Ya. Entonces, claro, mira, aquí tenemos que hacer esto de acá. Tenemos que calcular el sigma ajustado, que sería aplicarle esto a la desviación estándar original. Entonces voy a dividir la pantalla y copiar la fórmula aquí en el Excel. Me avisa si se ve la división de pantalla, ¿ya? Se ve, ¿verdad? Hola. Todo perfecto. Ya. Entonces le voy a poner aquí desviación log normal. Ya. Entonces la desviación log normal es aplicar la raíz. Aquí estoy en español, perdón. Raíz de el logaritmo ln de 1 más. Y aquí empiezo a ocupar estos de acá, que sería la desviación original, partido en la media original, todo eso está al cuadrado, y cierro paréntesis para aplicar el logaritmo y aplicar la raíz. ¿Ya? Igual está un poco distinta, entonces déjame asegurarme, aplicando acá el cuadrado y acá el cuadrado. Capaz estaba bien. Déjame revisar si es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ya, y ahora vamos a calcular la media. Y la media vamos a aplicar este ajuste de aquí, que es el logaritmo de la media original, menos esta nueva desviación estándar ajustada al cuadrado partido en 2. Entonces le voy a poner ahí media log normal. Y aquí voy a poner esta fórmula, voy a poner logaritmo natural de la media original y le voy a restar la desviación estándar al cuadrado. Esto al cuadrado por 0.5. Ya igual es bastante distinto, pero bueno, trabajemos con esto nomás. Bueno, esos serían los parámetros. Y lo que voy a hacer acá es aplicar esa función y voy a poner inversa de log normal. Voy a elegir aquí los datos que me dice probabilidad, la media y la desviación estándar, que son estas que acabamos de calcular, que tuvimos que ajustar. Entonces ponemos la probabilidad, que es la que calculamos anteriormente. Vamos a poner esta media y vamos a poner esta desviación
de la log normal. Y después vamos a arrastrar todos estos datos hasta acá. Uy, ya lo hice mal. No dejaste fijo, creo. Ah, tienes toda la razón. Estos de aquí tenemos que dejarlo fijo, ¿no es cierto? La media y la desviación estándar. Muchas gracias, Teo. Ahí sí. Ya, y ahí igual podemos ir comparando, igual no está tan mala, pero en ciertos tramos igual tenemos diferencias bastante significativas. Lo que pasa, por ejemplo, es que para un año hubo un dato súper extraño que llovió 400 milímetros. Entonces, igual cualquier distribución que yo ocupe, este dato va a ser un poco un outlier, que es como un dato medio falso, que se escapa de la realidad de lo que ocurre normalmente. ¿Ya? Entonces, cualquier ajuste que yo ocupe, probablemente ese dato no me lo va a tomar tan bien. Pero podemos ir comparando todos los otros datos y, por ejemplo, para un análisis de la tarea, podrían igual quitar ese dato de ahí si es muy distinto. ¿Ya? O pueden igual ocuparlo, igual está bueno el análisis. Por ejemplo, en este año, o en este dato, perdón, de 93 milímetros, igual hay alguna diferencia. Lo que Pero, no te caché, Roberto, es que me la subo un poquito. Ahí en los M son 40 y te pusiste 41. ¿Por qué te 41? Según yo son 40, ¿o no? no son 41, Sí. estoy casi seguro. Sí, porque mira, sería... Déjame revisar si está bien esto. 1, 2, 3, Ah, sí, sí, no, es que te quedaste una pasadita porque pusiste una Z más abajo, pero está bien, sí, tienes razón. Ah, ya, dale. Ya sí son 41 años de datos. Ya. Entonces, esa sería la distribución normal. Y otra cosa que igual se puede hacer para la distribución normal que hicimos con el profe cuando vimos esta cosa, es aplicar el logaritmo a los datos, ya si es que no les funciona, porque de repente el Excel igual es medio complicado con estas funciones log normal. Entonces lo que pueden hacer igual es utilizar los parámetros iniciales, los normales, les aplico la función logarítmica, ¿ya? A esa función logarítmica yo le voy a calcular el promedio y la desviación estándar y esas son las que voy a utilizar en vez de las que están en el PPT, esos ajustes. Casi en todos los casos voy a utilizar lo que está en el PPT, ¿ya? Porque eso es lo que más se ajusta a la realidad, pero de repente puede ser que el Excel nos tire algunos errores porque hay datos que son negativos, yo qué sé. Entonces, este es otro truco que podemos ocupar para calcular la log normal. ¿Ya? Ahí, ¿por qué pusiste el logaritmo y todo eso? ¿Por qué? ¿Y logaritmo en dónde lo aplicaste? Ya, mira, para hacer la log normal, lo que yo voy a hacer es tomar los datos originales, ¿ya? Estas son las precipitaciones originales que yo saqué de algún mes en particular. En este caso era del mes de mayo, ¿ya? Esos datos yo le apliqué el logaritmo natural en esta parte de acá. Una vez aplicado el logaritmo natural, yo calculo la media y la desviación estándar de los datos aplicados logaritmo natural. Y una vez hecho eso, yo aplico el inverso del log normal utilizando la probabilidad, pero utilizando la media y la desviación estándar del logaritmo de los datos, Perfecto. ¿ya? Ese es otro truco que podemos ocupar, es que no nos funciona tan bien este ajuste de acá, pero en el 90% de los casos intenten ocupar lo que está en el PPT, ¿ya? Igual como eso es lo que les pasó el profe, mejor tener eso y decir, chuta, no se ajustó tan bien, a tener algo un poco distinto que quizás sea como irse un poco en la volada.
Ya, esa es la log normal. La siguiente que vamos a hacer, si no me equivoco, es la Gumbel. No, la gamma. Ya, para la gamma, igual tenemos que hacer, si no me equivoco, algunos ajustes que tienen que ver con el alfa y el beta de la ecuación que sale en el PPT. La gamma normalmente para precipitaciones es la que mejor se ajusta, entonces tendríamos variaciones bastante pequeñas entre datos si comparamos los datos originales con estos, ¿ya? Para caudales no estoy muy seguro cuál es la que mejor se ajusta, sí podrías buscar en literatura para ver qué es lo que dicen los académicos. Vámonos al PPT y veamos qué cosas tenemos que calcular previamente para utilizar las cositas del Excel. Entonces vámonos a la función gamma. Gamma de 2 parámetros, me parece que es esta de acá. O de 3 parámetros. Déjame ver. Distribución gamma. Este de acá. Hay distribuciones gamma de 3 parámetros y de 2 parámetros. La que vamos a utilizar en este caso va a ser la de 2 parámetros. Entonces, para utilizar toda esta función de acá, el Excel nos va a pedir, oye, ¿cuál es el alfa y cuál es el beta? ¿Ya? Entonces, para meter eso en el Excel, primero tenemos que calcular el alfa y el beta. Y calculemos eso aquí abajo. Alfa y beta. Alfa, beta. Entonces, el alfa en este caso, si te fijas, es la desviación original elevada al cuadrado y partido en 2. Ah, no, partido en la media, perdón. Ese es el parámetro alfa. Y por si acaso, para ver que no me esté pegando ninguna embarrada, voy a cerrar eso en paréntesis. Ya, estaba bien. Para el beta es lo siguiente. La media al cuadrado partido en la desviación estándar al cuadrado. Entonces, la media al cuadrado partido en la desviación estándar al cuadrado. Ese es el parámetro beta. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer ahora es aplicar la función de la distribución gamma inversa. Entonces pongo precipitaciones gamma inversa. Precipitaciones de gamma. Ahí está. Y lo que tengo que hacer es ocupar la inversa de gamma. Y fíjate que ahí te va a pedir esos parámetros, el alfa y el beta. Entonces pongo probabilidad, pongo alfa y pongo beta, pero aquí hay un pequeño detalle que es súper importante, es que el Excel ocupa el alfa y el beta al revés. No me preguntes por qué, es así, ¿ya? Entonces, si nosotros utilizaríamos el PPT directamente y el Excel así, porque sí, nos darían datos que están incorrectos, ¿ya? Entonces, súper importante saber esto. El alfa y el beta son al revés en Excel. Entonces, cuando me pida el alfa, yo le voy a dar el beta, lo voy a fijar, y cuando me pida el beta, yo le voy a dar el alfa. El alfa. Y lo voy a fijar también. Igual es un poco enredado eso, pero solo es convención del Excel y del profe. Y me dio algo súper extraño. Alfa y beta. Alfa le di el beta. Y el beta le di. Déjame calcular los otros para ver si es que hice algo mal. Sí, en definitiva hice algo mal. Inverse gamma, realidad, alfa, beta. Déjame ver en la que hice acá, si es que hice algo distinto. Y esta, alfa y beta. Quizás ocupe otra fórmula acá. El beta probablemente está malo. Porque aquí el beta es bastante chico y normalmente no cambia tanto las cosas.
Déjame asegurarme que mi beta aquí esté bueno. El beta es, según el PPT, es el promedio partido en la desviación estándar. El promedio... Ah, estoy ocupando el del log normal. Ya, disculpa. Ese fue mi error. En vez de ocupar el original, estaba ocupando el del log normal. Ahí está. Entonces la media partido en la desviación estándar. Original. Ahí sí. Ya si te fijas, ahí me da datos mucho, mucho más coherentes. Ya, ¿y cómo me podría llegar a dar cuenta yo de que la embarré y de que utilicé el alfa y el beta al revés? ¿O qué es lo que Excel me pide y es distinto al PPT? Yo me voy a la siguiente herramienta. Me voy a fórmulas. Me voy a insertar función. Y... no, pues esto no quiero. Insertar función. Y aquí busco la función que yo quiero insertar. Por ejemplo, busco aquí probabilidad. Estadísticas. Busco la inversa de gamma y me voy a ayuda sobre esta función o help. ¿Ya? En inglés está como help, creo. Entonces aquí me abre una cosita aquí en el Google y aquí me va dando todas las cosas que necesita la función y también me va a dar los parámetros que van dentro, cuál es el alfa, cuál es el beta, etcétera. ¿Ya? Entonces, para cualquier función que les pidan en la tarea y que ustedes no sepan bien cómo las ocupa Excel, métanse a este help y si este help no les dice explícitamente, entonces búsquenlo en Google, Excel y tal función. ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros que hay que ingresar? Pero bueno, para esta ya saben que es al revés la cuestión. Entonces, lo último que podríamos hacer es graficar esta cosa para los distintos años comparados con la función original. Igual, disculpa por pasarme un poquito el tiempo, pero igual le sirve esto para la tarea, entonces siento que es importante pasar. Entonces voy a insertar aquí un gráfico de puntitos. Esos son los datos reales, ya la distribución de datos reales ordenadas en forma ascendente. ¿Ya? Voy a seleccionar otros datos que serían los ajustes que hice recién. Voy a seleccionar datos y voy a agregar algunas series. Entonces la serie aquí sería, por ejemplo, la log normal. No, primero la normal, ¿no es cierto? Valores X de la serie. Voy a darle todo esto de acá. Valores Y de la serie le voy a dar a lo que calculé aquí para las precipitaciones. Y le voy a dar a aceptar. Y ahí vemos cómo va el ajuste, ¿ya? Fíjate que igual para ciertos tramos igual se parece bastante. Y voy a ir agregando las otras series igual. Voy a agregar una más para no perder tanto tiempo, que va a ser la gamma, que teóricamente se debería ajustar mejor. Gamma. Valores de X de la serie serían todos estos de acá, los M, y los valores Y de la serie serían los que acabamos de calcular, serían los gamma. Ya, pongamos una leyendita aquí para ver qué fue lo que graficamos. Ya, y fíjate que en azul tenemos los datos y después tenemos los ajustes normales en naranja y los ajustes en gamma en gris. Entonces, si te das cuenta, la función que más se ajusta a las precipitaciones es la gamma. De hecho, para los primeros tramos está pegadita a la función original. Y de hecho,
si bien la función explota al final, por decirlo así, se va a los 400 de manera abrupta, igual la función gamma como que va siguiendo a la función original. En cambio, la función normal aquí vemos que no se ajusta también. ¿Ya? Entonces, para la tarea vayan viendo cuál se va ajustando mejor. Pueden hacer este análisis, igual pueden hacer un análisis directamente también con la primera parte de la tarea, que es hacer esto de acá. Haciendo el histograma de frecuencia relativa y así. Eso igual les puede servir para este análisis de acá, para ver que también se ajusta. Y otra cosa que pueden hacer también es utilizar el chi cuadrado para ver cómo va la correlación. ¿Ya? No el chi cuadrado, perdón, el Kolmogorov-Smirnov. Eso, el valor de R. Vaquero pregunta, ¿el profe te enseñó a hacer la 3B? La 3B. Ah, sí, eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Disculpa por pasarme igual tanto Bueno, tiempo. no, tranqui. Vamos a hacer exactamente eso a continuación. Entonces, veamos o hagamos una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que lleva más de 200.2 milímetros en el mes de julio? Entonces, esa es una pregunta tipo pregunta 3B, ¿ya? Entonces, para hacer eso tenemos que utilizar la función original. Déjame ver bien si es 1 menos. Y esta es cuál es la probabilidad de que lleva Marte. Ya. Si quiero saber si llueve más de o si un caudal supera algo, entonces tengo que ocupar la función original, que sería, por ejemplo, para distintos ajustes yo puedo usar distintas funciones. Entonces, si voy a utilizar el ajuste normal, entonces voy a poner el ajuste normal, ¿no es cierto? Sería distribución.norm y veo que me pide el X, o sea, la precipitación que yo requiero, que sería 204.2. 204.2, eso es lo que yo estoy analizando. Después me pide la media, que sería esta de acá. Después la desviación estándar. Y en acumulado yo le doy verdadero. ¿Ya? Esto tiene que ser acumulativo. Y ahí me da la probabilidad de 94% de que lleva más de 204 milímetros en el mes de julio. Y ahí me tiene que sonar un poco la cabeza y decir, ¿cómo va a ser 95% que lleva tanto en el mes de julio? Y vemos que aquí en los datos, varios datos es menos de 204. Po. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Ya? Y eso tenemos que recordar un poco de la forma de estas funciones de acá. ¿Ya? No sé si te acuerdas de probabilidad y estadística y que al aplicar esta fórmula que acabo de hacer, tú vas haciendo la integral del área bajo la curva de función de probabilidad. Entonces, dependiendo de la forma en que integres de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es si te va a dar más o menos de. ¿Ya? En este caso, como lo tiene el Excel o como integra el Excel estas funciones de probabilidad, para utilizar un valor que esté sobre un valor predeterminado, o sea, el valor de 204, yo voy a tener que hacer 1 menos esta probabilidad. Esto igual es acordarse de probabilidad y estadística. No sé si te acuerdas muy bien esa parte. No, pero se lo explicó el profe hoy día, igual te lo hay como un datito hoy día. Ah, ya, buenísimo. Pero bueno, ese es el criterio en Excel, ya. Entonces, si yo quisiera saber exactamente lo mismo, pero para que lleva menos de eso, entonces ahí sí aplico exactamente la misma función, sin el 1 por delante. ¿Ya? Entonces, esta es la probabilidad que lleva más de 204
milímetros en julio, perdón, en Hierro Viejo, y esta es la que lleva menos de 204,2 milímetros en julio en Hierro Viejo. ¿Ya? Julio es el mes que ocupamos, por cierto, el de toda la fila. Sí, bueno. Ya, Y perfecto. según el tipo de función que tú ocupes, vas a poder utilizar distintas estimaciones. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar uno menos la distribución gamma, ¿no es cierto? Entonces, distribución punto gamma, y vemos que nos pide el X, el alfa y el beta. Tenemos que Vamos, acordarnos que están al revés. sí, de que está al revés. Y en acumulado siempre lo doy así, acumulado, o verdadero. Verdadero. Entonces, fíjate que para distintas distribuciones vamos a tener distintos valores. Hagamos lo mismo para el de abajo. Ya. Tenemos distintas probabilidades según la distribución que elijamos. Ya. Eso sería la ayudantía de hoy día. Disculpe igual por pasarme del tiempo. Eso le sirve para resolver sobre todo la parte 3 de la tarea, que igual era como la más peluda. Lo otro es como verse el PPT y ir haciendo el paso a paso. De, Vaquero, la última consulta, que en la pregunta 2, en la pregunta B, Ya. no, como que no dicen exactamente eso, te ponen, en la pregunta 3 te ponen, en el B te ponen, calcula la probabilidad de que X menor a, no sé qué, bueno. Ah, ya, mira, es exactamente el análisis que nosotros hicimos, pero el valor que yo voy a calcular aquí es la media menos la desviación estándar de mis datos. ¿Ya? Entonces, aquí en vez de poner 204 milímetros, voy a poner la media menos la desviación estándar. Pero bueno, aquí la desviación estándar es bastante... Wow, espera, déjame ver. ¿Dónde X barras del promedio? Sí, bla, bla, bla. Bueno, es raro, quizás para la función normal no te serviría eso. Es que igual es un poco rara la desviación estándar que me dio a mí en el ejercicio que acabo de hacer. Veamos con otro. No, en este igual el promedio y la desviación estándar igual me da bastante cercano. Quizás debe ser el valor absoluto de eso. A ver, déjame ver. X barra menos, X barra más. Bueno, yo creo que si te da este valor negativo, entonces la probabilidad es cero. Pero este de aquí sí nos funcionaría para nuestro ejemplito. Igual le voy a preguntar al profe, ¿ya? Por ejemplo, sería esto de acá. Entonces, 157 milímetros. Entonces, que lleva menos de 157 milímetros. Entonces, yo aquí en vez de 204,2 le voy a poner Ah, 157,58. perfecto. Ahí Ya, sí, algo sí. súper importante antes de que te deje ir es lo siguiente. Yo aquí, a propósito, puse 204,2 porque es un dato que yo tengo acá. Pero si es que a mí me dan, por ejemplo, 130, fíjate que aquí no tenemos el dato 130. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es interpolar entre estas dos cositas de acá. Ya, ¿a qué te refieres con interpolar? ¿Cómo sería eso? Eh, Como que interpolaría, se me lenguó la traba. Sería como interpolar este valor de aquí y este valor de acá, y las probabilidades también. Y con eso vas a sacar acá
el inverso de gamma también, y vas a sacar como un nuevo dato. Entonces Ya, ahí me pones refiero como 130. sacarle el promedio, algo así. Sí, es como sacar el promedio de estas probabilidades. Entonces, por ejemplo, sería más o menos 80%, una cosa así. Y con Ya, eso le sacas la distribución normal, gamma y todo eso a ese dato que tú necesitas para ese caso en particular. ya, perfecto. Ya, igual hay una función en Excel que interpola automático, pero tendrías que buscarla. Ya, eso igual si necesitas ayuda o si alguno que esté viendo este video necesita ayuda, me puede escribir igual. Si está muy pegado. Eso. Vale, vaquero, te pasaste. Muchas Ya, gracias. porque estés bien, suerte ahí con la tarea. Vale, chao, chao.